Póngase de pie y vamos a orar por la palabra, por favor. Padre, te damos gracias por las santas escrituras. Señor, gracias porque tu palabra nos habla de tu corazón, de tu carácter, de tus atributos. Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, ¿quién eres tú? Tu palabra nos lo dice. Ayúdanos a estudiarla, Señor, sin distracciones. Te entregamos todos nuestros pendientes, todos, Señor. Te entregamos nuestros corazones para que en ellos no exista piedra o espino, ni dureza, Dios. Que seamos corazones como tierra fértil para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Dígale al Señor, gracias. Valoro y atesoro tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, puede tomar su lugar, por favor. La bendición de Dios, amados. La bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? ¿Qué podemos decir que es la bendición de Dios? ¿O cómo nos damos cuenta cuando la bendición de Dios está en nosotros? Una pregunta que te hago esta tarde. ¿Sientes que entraste a este mundo con más ventajas a tu favor o desventajas en tu contra? ¿Te has sentido así? Como si te tocó una vida no tan buena, no tan fácil, y que otros han tenido una oportunidad mejor que tú. Porque reconozcamos algo, algunas personas tienen una gran ventaja. Por ejemplo, pudieron estudiar en una universidad, lo cual casi les aseguró un trabajo y un éxito profesional. Y otras personas tienen una mente tan lista y brillante que aún sin educación formal son exitosas en la vida, ¿verdad? Pero sin embargo, sea cual sea tu herencia natural, la oportunidad que hayas tenido en tu vida, iglesia, si eres hijo de Dios, tú puedes vivir diariamente bajo la gracia de Dios y su bendición sobre tu vida. Independientemente cómo hayan sido tus oportunidades en la vida, Dios te da de su bendición. Todos los días tú puedes experimentar bendiciones increíbles, los cuales no se compran con dinero, iglesia. Las cuales no se compran con dinero. Tú tienes que darte cuenta de que en la vida en Cristo Jesús, tú no eres una persona ordinaria, sino una persona bendecida, amados. Una persona bendecida por Dios. Y uno de los temas bíblicos que más me emociona y me apasiona estudiar es sobre la bendición de Dios y los beneficios que acompañan a un hombre, una mujer que busca al Dios de la Biblia. El entenderlo transforma la manera en que tú y yo podemos estar viviendo. Amados, tú y yo podemos contar con la bendición del Dios que nos ha alcanzado por gracia. Tú y yo contamos con esa bendición. ¿Te has dado cuenta de la riqueza espiritual a la que has sido llamada, iglesia? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que el hecho de seguir a Cristo y caminar con Dios te ha hecho partícipe de una herencia espiritual que tienes por gracia de Dios? Es muy posible que en estos momentos tú no te des cuenta de lo que es tuyo en Cristo, y por lo tanto no estás disfrutando todos los beneficios de esta bendición. Tú podrías ser como el caballero inglés que viajó en un barco desde Londres a Nueva York. Y como tuvo que gastar casi todo su dinero en el boleto, no tenía para las comidas en el comedor del barco. Día tras día, él observó a la gente acercándose al gran buffet de comida rica. Pero él se iba a su camarote y comía las galletas saladas y queso que había comprado antes de empezar el largo viaje. Ya casi llegando al puerto en Nueva York,
El capitán se le acercó un día y le comentó que no lo había visto en el comedor. El hombre agachó la cabeza apenado y le explicó que no tenía suficiente dinero. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando el capitán le informó que en el precio del boleto venían incluidas todas las comidas. Shin, Shale. Estaba todo incluido. Tú podías sentarte a la mesa y disfrutar ese banquete. Amados, por la falta de información y el conocimiento de las Escrituras, podemos estar ignorando lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida espiritual. Por la mala información incluso de falsos evangelios, podemos estar malinterpretando la bendición de Dios, amados. La bendición de Dios es más que lo económico. La bendición de Dios es más que algo que podemos tocar. La bendición de Dios es tener a Jesucristo, amados. Escucha con atención. Tú y yo podemos perdernos la bendición que es en Cristo Jesús por la falta de comprender a lo que hemos sido llamados, iglesia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 9. Vamos a leerlo, por favor. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Todos, amados, tenemos que tener este mismo sentir. Toda la iglesia, todos, desde chicos a grandes. Compasivos, diga conmigo, compasivos. Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto es bendición. No devolviendo mal por mal. Esto es bendición. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. Yo quiero un hogar con esas características. Compasivo mi hogar, misericordioso mi hogar, que no devuelve mal por mal. Yo quiero un tipo de hogar donde se respire la bendición de Dios y se viva la bendición de Dios. ¿Cuántos lo quieren? Dios te lo ha dado en Cristo Jesús. Fuiste llamado a heredar bendición. Ahora, ¿en qué consiste la bendición? ¿En qué consiste la bendición? Vamos a ver, iglesia, primero lo que no es la bendición. No es una emoción, ni un sentir. Grábate bien esto, no es una emoción ni un sentir. Puede producir emociones y sentimientos, pero la bendición es mucho más profundo y tampoco, amados, es algo del momento. Frecuentemente decimos, fui muy bendecido ahora en la reunión, en la iglesia, pero ¿y si Dios nos tocó y nos bendijo? Es bueno. Pero la bendición bíblica, amados, que produce el Evangelio en nuestras vidas, de la cual yo estoy hablando, es mucho más que una reunión bendecida que tocó tus emociones. Es mucho más que un domingo donde dijiste sí, amén, yo creo en el amor de Dios y en su bendición sobre mi vida. La bendición bíblica va más allá de tu emoción. La bendición, amados, es una palabra interesante que se encuentra alrededor de 700 veces en las Escrituras en diferentes formas. Bendecir, bendición, bendecido, bendito. Y la palabra hebrea más usada en el Antiguo Testamento para bendición es bereka. Bereka, que significa la entrega del poder, de la bondad y el favor de Dios. Que Dios te entrega, porque esto es por gracia. La gracia de Dios es la que nos alcanza y es la que nos bendice nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce con más frecuencia como bendecir es el verbo griego eulogio, que literalmente significa hablar bien o alabar. Ahora, para entender qué es la bendición, vamos a hablar un poco de lo opuesto a la bendición.
Para entender qué es la bendición, pensemos en opuestos. Las escrituras a veces usa opuestos para enseñar una verdad. Por ejemplo, luz contra tinieblas, vida contra muerte. Y la manera de entender la bendición y los beneficios que fluyen de ella es ver la lista de maldiciones que sufren los que desobedecen a Dios. Vamos a Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28, verso 15. Y vamos a leer, yo te quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer del 15 al 19 y luego nos saltamos hasta el 45, por favor. Dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus palmeras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El verso 45 dice: y si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Wow. Entonces yo resumí estos versos en 7 categorías que no es bendición. Primero, humillación. No estoy hablando de humildad, estoy hablando de humillación. Número 2, esterilidad, falta de fruto en lo natural y en lo espiritual. Número 3, opresiones mentales. Número 4, enfermedad física, crónica. 5, desintegración familiar. Número 6, continua falta de provisión económica. Número 7, propensión a los accidentes. Ahora, quiero aclarar algo, iglesia. Que solo porque una persona manifieste uno o más de esos síntomas no necesariamente quiere decir que hay una maldición en su vida. Ojo, ojo. Por eso hoy vamos a estudiar bíblicamente qué es la bendición. Ahora, vamos a ver rápidamente 6 categorías de bendición en el mismo capítulo de Deuteronomio 28, verso 1 al 8. Dice: si obedeces, diga conmigo, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todo lo demás, de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. La cría de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruto y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Verso 7: el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Verso 8: el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Diga conmigo: yo quiero esa vida. Pues no ignore el verso 1. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy. Generalmente somos muy cuidadosos en varias áreas de nuestra vida. Somos cuidadosos, somos minuciosos en las cosas que nos importan. El Señor nos está hablando, iglesia. Él quiere que seamos cuidadosos y minuciosos cuando se refiere a agradarle de corazón. Ahora, yo resumí en estas categorías. Primero, influencia. La bendición de Dios se manifiesta cuando su pueblo es influencia, cuando tú puedes ser una influencia positiva en tus hijos, cuando tu palabra es valorada, porque está cargada de sabiduría y de congruencia con tu fe. Influencia, salud, ser libre de enfermedades crónicas. 3,
tener suficiente y más para dar. No necesariamente riquezas físicas, sino provisión. Número 4, dar fruto en cada área de la vida. Número 5, dominio propio, autoridad. Y número 6, el favor de Dios. Amados, ser bendecido simplemente significa tener el poder sobrenatural de Dios obrando a tu favor. Y una persona bendecida, iglesia, encontrará que sus días están llenos de coincidencias divinas, de un fortalecimiento interior que viene por la palabra del Señor y algo que sobrenaturalmente Dios hace en el corazón que se rinde al Señor. Un hombre bendecido puede ser rico o no, iglesia. Necesitamos entender la verdadera bendición de Dios y no torcer la verdad bíblica de la palabra. Un hombre, una mujer bendecida, un matrimonio bendecido, un hogar bendecido puede ser rico o no. No tiene nada que ver cuánto tengas tú en el bolsillo o en tu tarjeta de banco con la bendición de Dios. No, no. Un hombre bendecido puede ser rico o no, pero disfruta una calidad de vida que la mayoría de los millonarios quisiera tener. Y al contrario, amados, estar bajo maldición significa tener un poder sobrenatural obrando en tu contra. Ahora, vamos a seguir echando un vistazo atrás para entender un poco de lo que sucedió en el Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por el Señor Jesucristo y su obra en la cruz, iglesia, no tendríamos ninguna bendición. Al contrario, todavía estaríamos bajo la maldición del pecado. ¿Cómo sucedió esto? La bendición tiene dos propósitos. Primero, neutralizar o contrarrestar la maldición. Segundo, activar el potencial y destino de las personas. Ahora, cuando Dios pronunció la bendición sobre Adán y Eva, ellos todavía no habían pecado. ¿Están de acuerdo con eso? Así que en su caso las palabras de bendición fueron para activarlos, el destino que tenían de hacer familia con Dios, de vivir en intimidad con Dios, siendo una familia productiva, bendecida. Pero al entrar el pecado en el mundo, a la vez entró la maldición. Desde Adán y Eva todos hemos sido pecadores, todos, amados, sin excepción. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces todos estábamos bajo maldición sin Cristo. Entonces este mundo está bajo maldición si no tiene a Jesucristo. Entonces, si tú y yo no tenemos a Cristo, estamos bajo maldición. Gloria a Dios por Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amados, Dios en su gran misericordia no iba a dejar a la humanidad sin esperanza. Dios no nos iba a dejar en la maldición del pecado. Por eso nos dio a Jesucristo. Por eso nos dio a su Hijo en la cruz del Calvario, para un intercambio divino, amados. Él cargó nuestra maldición para que tú y yo recibamos la bendición de ser hijos de Dios. Él escogió un hombre en la antigüedad, Abraham. ¿Se acuerdan del padre de la fe, Abraham? Le dijo que saliera de su tierra y su parentela porque eran idólatras. Y la idolatría, amado, siempre trae maldición. Cuando una persona confía más en alguien o en algo que en Dios, o se rinde más a algo que a Dios, cae en el pecado de idolatría.
Y la idolatría siempre nos lleva a la miseria y a la maldición. Dios le prometió a Abraham hacer una nación grande con él y su descendencia. Y miles de años después de Abraham, de esa misma descendencia del pueblo judío, llega nuestro gran Salvador, Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo a Abraham: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se refería a Abraham, a su persona? No, a esa descendencia, a esa semilla que era el Mesías, que era Cristo. Entonces toda familia, sin importar cómo haya sido sus oportunidades en la vida, si vienen a Jesucristo, ya son bendecidos. Ya son bendecidas. Dios ha pronunciado bendición de vida y no de muerte sobre tu vida. Vida eterna en Cristo Jesús. Bendecidos en Cristo Jesús. Es un intercambio divino, iglesia. Y el intercambio divino responde a nuestra pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque el propósito divino, amados, logrado por su sacrificio, se resume en las palabras del profeta Isaías. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el problema básico de toda la humanidad, incluyéndote a ti. Nuestro problema principal no es ¿cómo le hacemos para ser más grandes en este mundo? Nuestro problema principal no es ¿cómo le hacemos para cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos en este mundo? No. Nuestro principal problema, incluyéndote a ti y a mí, es que nos hemos apartado de Dios, iglesia. Y fuimos por nuestro propio camino de perdición. Y la palabra de Dios nos habla de Cristo, intercambiando esa maldición, dándonos bendición a nosotros, perdonando nuestros pecados, limpiando nuestras vidas, dándonos vida eterna, paz con Dios y paz para con los hombres. La causa primordial para las maldiciones enumeradas en Deuteronomio 28 es el pecado de la rebelión. Amados, Jesús no era culpable de pecado alguno. Sin embargo, en la cruz dice la palabra que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En pocas palabras, Jesús fue castigado para que nosotros recibiéramos perdón. Este es el primer intercambio divino. Él tomó mi lugar. Él llevó mis culpas para yo recibir perdón. Además, Él fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Dice Mateo 8, 16, 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amados, un intercambio divino. Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades. Podemos ser sanos en esta vida por su gracia o en la eternidad, porque allá no hay llanto ni dolor. Jesús siempre sana, en esta vida o en la eternidad. Un intercambio divino. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos por su justicia. Fuimos hechos justos cuando fuimos injustos, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Él fue hecho pecado, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, el Cordero de Dios sin mancha, santo,
Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Iglesia, Él murió en nuestra muerte para que nosotros pudiéramos compartir su vida. Él tomó nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir plenamente en Cristo Jesús, para que tú y yo pudiéramos vivir la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. Romanos 6:23 lo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él soportó el rechazo, iglesia, para que nosotros pudiéramos tener la aceptación como sus hijos. Es el intercambio divino más glorioso que pudimos haber recibido. Dice Mateo 24:26 sobre este intercambio divino. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados, Él soportó el rechazo del Padre porque tu pecado y mi pecado cayeron sobre Él, para que tú y yo fuésemos aceptos en Cristo. Bendiciones más que esto. La bendición de Dios es más que tus problemas o tus dificultades. La bendición de Dios es más que tus éxitos. Tenemos que recordar, iglesia, siempre que todos estos intercambios proceden únicamente de la insondable gracia de Dios y se reciben solo por la fe en Jesús. No hay explicación lógica para entender por qué Dios haría tales cosas a nuestro favor. Todo parte de su gran amor y misericordia. Te fijas que eres bendecido en Cristo. Tal vez tú habías pensado por lo que estás pasando, las dificultades, situaciones, algo está pasando. ¿Por qué no me bendices, Dios? Eres bendecida, iglesia, en Cristo Jesús. En la cruz, Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Este intercambio divino quiere decir que Él fue hecho maldición para que tú y yo fuésemos bendición. Dice Gálatas 3, verso 13 al 14: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amados, cada una de las maldiciones mencionadas en Deuteronomio 28, todas esas maldiciones, esterilidad, opresión, todas esas cayeron en su plenitud sobre Jesús. Todas ellas sobre Cristo. Y yo quiero invitarte, iglesia, a que trates por un momento de imaginarte a nuestro Señor Jesucristo colgado ahí en la cruz, suspendido entre la tierra y el cielo. Cumpliendo la profecía de que Él sería el único puente, la única escalera que conectaría al cielo con la tierra a través de la misericordia de Dios. Quiero que te imagines a Jesús colgado en el madero. Y vas a empezar a apreciar todo el horror de la maldición. El Deuteronomio 28, ahí en Jesús se estaba pagando
Toda la maldición que a ti y a mí nos correspondía por nuestra rebelión, por nuestra testarudez, estaba sobre Cristo. Jesús había sido rechazado por sus propios compatriotas, traicionado por uno de sus discípulos y abandonado por los demás. Fue suspendido desnudo, amados. Su cuerpo atormentado por el dolor de innumerables heridas, su alma doblegada bajo el peso de la culpa de toda la humanidad. La tierra lo había rechazado y el cielo no respondía a su lamento. Porque la maldición del pecado anula tu comunicación con Dios. Y ahora Cristo estaba siendo rechazado por el cielo. No había comunicación con el Padre para que tú y yo en el futuro pudiéramos entrar confiadamente a ese trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. La tierra lo había rechazado y el cielo no respondía a su lamento. Mientras se extinguía la luz del sol y lo cubrían las tinieblas, la vida en su sangre se escurría hacia el suelo pedregoso y polvoriento. Sin embargo, de las tinieblas, justo antes de que expirara, lanzó un grito final de triunfo: consumado es, iglesia. Consumado es. Consumado es. Y esta verdad de la palabra nos permite realmente vivir libres de la opresión, libres de la culpa, amados, porque Él llevó nuestra maldición sobre Él. Él llevó todo lo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, lo llevó Cristo Jesús. Eres la persona más bendecida sobre la tierra si tienes a Cristo. Estas palabras sellaron nuestra salvación. Consumado es. Y nos permite vivir libres de culpa, aceptos en Dios, de ahora en adelante. De ahora en adelante, toda persona que crea en Él, que se arrepienta en su nombre, que se consagre a su mensaje, que obedezca a sus mandamientos y sus estatutos, puede vivir bajo la bendición del Padre Celestial de Deuteronomio 28. Verso 1, amados, porque su obediencia, la obediencia de Cristo, ahora es nuestra obediencia por gracia, porque su Espíritu Santo está regenerando tu vida, está santificando tu vida, y es en sus fuerzas, no en tus fuerzas, y podemos vivir bajo la bendición de Dios cada día en adelante, de hoy en adelante. ¿Alguien dice amén a eso? Es Cristo nuestra bendición máxima. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pero muchos cristianos, iglesia, viven en opresiones porque le siguen abriendo puertas al diablo en sus vidas con el pecado de rebelión. Muchos cristianos. Pero ¿cómo encontramos esto? En una vida en Cristo Jesús. Encontramos la bendición en una vida rendida a Cristo, confiando en su obra en la cruz, creyendo en la promesa de salvación, obedeciendo sus mandamientos, esperando su gran regreso inminente. Gloria a Dios. Una iglesia diligente, trabajando para el Señor, sirviéndole al Señor, hablando de su palabra, discipulando a otros con amor. El mismo amor que tú y yo recibimos. Las Escrituras dicen, amados, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con toda bendición espiritual. Tú has sido bendecido. Dile al que está enseguida de ti: tú eres bendecido en Cristo. Con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual.
Segunda de Pedro, la carta de Segunda de Pedro empieza diciendo en el verso 3 que todo se nos ha dado en Cristo, todo lo que corresponde a la vida y a la piedad, a la vida en sujeción a Dios, todo, amados, todo tú tienes en Cristo. Entonces no te limites pensando que la bendición de Dios se aprecia con tus ojos físicos, o que la bendición de Dios se toca con tus manos. Es más que eso. Puede ser, muchas veces Dios lo hace, pero no te limites. La bendición de Dios no deja de ser bendición por el paquete en el que venga envuelto. La bendición de Dios es más que eso, es Cristo. Y aún los enemigos reconocen la bendición de Dios. Nuestros enemigos espirituales que quieren acabar con nuestro matrimonio, con nuestra felicidad en Cristo, con nuestra vida espiritual. Porque uno de los beneficios que podemos experimentar cuando vivimos bajo la bendición de Dios es que todo lo que hacemos, amados, prospera, sale adelante. Prospera nuestra relación con nuestros hijos, primeramente nuestra relación con Dios. Prospera nuestro matrimonio, prospera nuestras relaciones, prosperamos en todo lo que hacemos. Y en ocasiones, amados, aún nuestros enemigos tienen que notarlo y serán avergonzados. Pensemos en un momento en José, el bisnieto de Abraham. ¿Se acuerdan? A pesar de la vida tan difícil que tuvo José, al ser traicionado por sus hermanos, cuando llegó a Egipto como esclavo, tú y yo leemos en Génesis 39, verso 39, verso 2 y 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Como esclavo, pero bendecido y próspero. Como esclavo, tal vez sus circunstancias no sean las idóneas, pero él era bendecido por Dios, prosperado en Dios. Luego fue acusado falsamente por la esposa de su patrón y cayó en la prisión, pero aún ahí leemos Génesis 39, 21, vamos a leerlo. Pero Jehová, diga conmigo, pero Jehová. Amados, detecte los peros de Dios. Pero Dios. Pese a su circunstancia, lo que esté viviendo, recuerde, pero Dios tiene la última palabra. Bendición no es lo que estoy viendo, porque por fe andamos, no por vista. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Bendecido en una cárcel. Bendecido y prosperado en una cárcel. Cualquiera que fueran las circunstancias, él hallaba gracia ante su jefe y los que lo rodeaban, porque Dios estaba con él. Y él vivía bajo la bendición, y cualquier persona que vive bajo la bendición de Dios no puede ser derrotada a pesar de sus circunstancias. Iglesia, cuando la bendición de Dios está, tú no vas a ser derrotado. Tú puedes tener o mucho o poco, pero bendecido perseverarás. Bendecido estarás bien. Bendecido, tus enemigos serán avergonzados, porque la bendición de Dios va más allá de lo físico. Ahora, bueno, ¿cómo activo esta bendición? Es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, ¿cómo vivimos bajo bendición? Amados, una vez que hemos sido hechos hijos de Dios, la bendición de Dios se activa en nosotros a través de la fe. Dios dijo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es por fe. Tú recibes la bendición de Dios cada día de tu vida, en cada instante, a través de la fe. Ahora vamos a ver qué es la fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una descripción de lo que es la fe y lo que hace la fe. Certeza, ¿qué es? Quiere decir sustancia o realidad.
La fe considera como una realidad lo que se espera. Entonces tú tienes que creer todo lo que Jesús dice de ti, iglesia. Eres bendecido en Cristo Jesús, pese a la realidad que estás viviendo. Porque tú estás esperando otra realidad en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo lo que corresponde a tu vida. Tú tienes que creer lo que Jesús hizo por ti. Él declaró bendición sobre ti, iglesia, y lo sigue declarando a través de su evangelio. Estábamos perdidos en nuestros pecados bajo maldición, pero hoy hay bendición para ti. Convicción quiere decir prueba o evidencia. Y la misma fe demuestra que lo que no se ve es real, como las recompensas de los creyentes fieles al Señor. Aunque no lo veamos, es real. Y las recompensas por mantenerte en el centro de la voluntad de Dios vendrán a tu vida. Pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dios tiene sus tiempos y sus maneras. Pero lo que sí te digo, que si estás en Cristo, debes de considerarte una persona bendecida, independientemente de la etapa que estés viviendo. Eres bendecido. Independientemente de tus circunstancias. Entonces, sin fe, estamos sin Cristo. Y en consecuencia, sin un Salvador. Sería infinitamente mejor estar sin ojos, iglesia, sin oídos, sin salud, sin pan, sin vestimenta, sin hogar, que estar sin la fe que brinda todo lo que el alma necesita. Sin fe estamos espiritualmente desnudos, pobres, miserables, perdidos, condenados y sin esperanza de una salida. Sin fe estamos sin un Salvador, y no importa lo que tengamos en esta vida, no tenemos nada. Aún más que experimentar adversidades, no significa que la gente que la sufre posee menos fe que aquellos que no han sido afectados. Si tú estás pasando adversidades, no es por falta de fe. Y el diablo tal vez te ha querido condenar. Yo te digo, no hay condenación para ti, porque Cristo llevó tu culpa en el madero. La misma fe que permite a algunos librarse de los problemas, ayuda a otros a soportarlos. La misma fe que salva a algunos de la muerte, permite a otros enfrentarla victoriosamente. La fe no es un puente que se eleva sobre aguas turbulentas para que nada te pase, no, es un paso a través de esas aguas turbulentas. La bendición es más allá que ausencia de problemas, iglesia. Pero la fe y la obediencia siempre van de la mano. La fe bíblica que somos llamados a tener para vivir bajo la bendición de Dios es una fe que va de la mano con obediencia. Deuteronomio lo está profetizando, la ley lo profetizó. Si escuchas atentamente mis mandamientos y los haces, una fe completa, robusta, sólida. La fe y la obediencia siempre van de la mano. Entonces, ¿cómo vivo bajo la bendición de Dios? En Cristo Jesús, creyendo en Él, obedeciéndole a Él. De hecho, Dios dijo claramente, amados, en Deuteronomio 11, 26 y 28, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahvé nuestro Dios. Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en poses de dioses ajenos que no habéis conocido. Después de la fe
debe de haber obediencia. Ese es el fruto, amados. Ese es el fruto de la fe, la obediencia. Dice Proverbios 18:20: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Cuando tú tienes fe, tú declaras fe. No solamente con tu boca tú declaras obediencia, sino con tus actos haces obediencia a Dios. Entonces, amados, debemos entender que en la vida hay dos tipos de hijos. El primero, se le dijo: ve y trabaja en la viña de tu papá. Le dijo el padre. El primer hijo dijo: sí, sí voy. Y no lo hizo. Y el otro hijo se le dijo: hijo, ve a trabajar a la viña de tu padre. ¿Y sabes qué dijo el segundo? No. Pero arrepentido, sí fue. Tú y yo en el pasado le dijimos a Dios: no voy, no me hables de Cristo, no me hables de Dios. Yo no tengo nada que ver con la religión, yo no quiero nada con Cristo. Pero arrepentidos, los que deciden ir, esos son bendecidos en Cristo. No importa el pasado, maldición merecíamos y recibimos bendición en Cristo, porque fe y obediencia van de la mano. Arrepentimiento puesto por obra nuestra fe, sin importar qué temporada estemos viviendo. No te limites a pensar que porque estás así tu presente no estás bendecido. O no te limites a pensar que porque así está tu presente estás bendecido. La bendición es más que eso. Escoge la bendición, iglesia. Hay un salmo, el Salmo 73. Es un salmo que a mí me encanta leer de vez en cuando. Me ayuda mucho en mi vida espiritual. El Salmo 73 es de un salmista que comienza a poner sus ojos en los impíos, en los que no buscaban a Dios, ni siquiera iban a la iglesia, ni siquiera leían la Biblia, no oraban, no servían en la iglesia. Y los ve prosperar. Y empieza a haber una envidia hacia el impío. Dice el Salmo 73, el verso 2: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y luego en el verso 17 dice: entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Verso 21 dice: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Hay amargura? ¿Por qué has pensado que la bendición de Dios se mide en lo que tienes o en lo que no tienes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Has puesto tus ojos en aquellos que no temen de Dios ni obedecen sus mandamientos? Y has dicho en tu corazón: en vano es ser cristiano, en vano es confesar la fe en Jesucristo. ¿Cómo está tu corazón? El salmista estaba lleno de amargura. Y dice: y yo estaba destrozado por dentro. Yo quiero decirte algo: la bendición de Dios es más que lo exterior. Tú puedes estar en un presente pequeño, en un presente grande, pero si estás destrozado por dentro, tienes que recibir la bendición de Dios. Tú puedes estar aquí o aquí, pero Dios no quiere que estés destrozado por dentro. La bendición no te destroza por dentro, la bendición te edifica por dentro. Esa es la bendición. No es una predicación conformista. Yo no estoy hablando de ser conformistas, de no buscar mejorar en la vida, no. Yo estoy hablando de la bendición de Dios. Es algo más elevado de lo que te estoy hablando.
Yo puedo escalar en la vida, amados. Los impíos prosperan, les va mucho mejor que a nosotros. Pero seamos honestos. Mira, tiene timbre. Sin Cristo están destrozados por dentro. Qué padre si sales adelante en la vida. Todos lo queremos, Dios lo puede hacer, pero que no estemos destrozados por dentro. Que Cristo esté aquí. Tengamos lo que tengamos. Tengamos lo que tengamos. Sea poco, sea mucho, que no estemos destrozados por dentro, porque lo importante es lo que pasa dentro del hogar, lo que pasa dentro de nuestros corazones, del corazón de nuestras esposas, hombres, del corazón de tu esposo, mujer, de tus hijos. Porque nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar. Dice el salmista: hasta que entré en el santuario comprendí tu bendición. Eso quiere decir, comprendí tu bendición, Dios. Hasta que entré en tu presencia, hasta que me conecté con Cristo, con tu persona, mi Señor. Suspendido entre la tierra y el cielo, comprendí mi bendición. Yo debí de haber estado ahí, pero tú intercambiaste mi lugar. Yo debí de haber estado ahí suspendido, pero yo soy bendecido ahora en Cristo Jesús. Dile al Señor, iglesia, gracias, porque soy bendecido en Cristo Jesús. Proverbios 17:1 dice, hablando prácticamente de la bendición de Dios, dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco lleno de paz que una casa llena de provisiones pero una contienda continua. Esa es la bendición prácticamente hablando. Ahora, qué bueno una casa llena de provisiones, pero que adentro se respire Cristo. Y qué bueno una casa así, pero llena de paz, que se respire Cristo. No limites la bendición de Dios, amados, a lo que tengas o no tengas. Cuando tú limitas la bendición de Dios según lo que Él te conceda tener o administrar, tú nunca valorarás el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú nunca valorarás la cruz y la eternidad. Despega, iglesia, pon tus ojos en Cristo, que eres bendecida en Él. Ponte sobre tus pies y agradécele al Señor su bendición. Agradécele al Señor su bendición. Gracias, Señor, por hogares llenos de tu bendición. Sin importar sea un bocado seco o un banquete, pero llenos de tu bendición, Señor. Sin importar las circunstancias, sean adversas o sean tiempos buenos, pero llenos de bendición. Llenos de tu bendición, Señor. Como dice el Salmo 128, verso 1 al 6: qué feliz es el que teme al Señor. Esto oramos, Señor, y declaramos en nuestras vidas: todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga, iglesia, continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel, que la iglesia del Señor tenga paz en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Hable con Él. Si usted había estado con un corazón en rebeldía hacia Dios, pídale perdón.
Dice su palabra que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice su palabra que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, mas el que encubre su pecado no prosperará. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Si usted ha condicionado su obediencia a Dios por lo que tenga o lo que no tenga, pídale perdón a Dios, porque Él ya le ha dado todo y le ha dado a Cristo. Si usted ha condicionado su lealtad a Cristo, al Evangelio, por lo que le ha pasado o lo que no le ha pasado, pídale perdón a Dios, porque Cristo y la gracia que recibimos de Él aún está vigente, y esa sangre se derramó por usted y por mí, y por su llaga somos curados. Él resolvió la deuda que teníamos con Dios. Gracias, Señor, por tu bendición. Nos apartamos de la ingratitud, nos apartamos de la queja, nos apartamos del menosprecio a tu palabra, nos apartamos del menosprecio a obedecer tus mandamientos. Declaramos que amamos al Señor y tememos de Él. Declaramos que mi casa y yo serviremos al Señor, tanto en tiempos buenos como en tiempos malos, Señor. Teniendo o no teniendo, en bocados secos como en banquetes, tú nos has bendecido, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por la bendición que es en Cristo, Señor nuestro. Por los siglos de los siglos sea el Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.